¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy nos hemos venido a Gijón a hablaros de una figura insigne, don Gaspar Melchor de Jovellanos. Su casa natal se ubica a mis espaldas. Desde hace varias décadas, un museo, pero también en un principio una torre defensiva cuyos terrenos cede Enrique III el Doliente, primer príncipe de Asturias y rey de Asturias y rey de España, a un caballero valeroso, Lope García de Vega, que le ayuda y que le apoya frente a ese sobrino, Alfonso Enríquez, conde de Gijón, que le planta cara a su propio tío, desarrollándose unas guerras intestinas que arrasan de aquella época Gijón. Estamos hablando del siglo XIV. Después, este museo, como vemos, pues se amplía en el cuerpo central y en el cuerpo de la derecha, pero ya en siglos posteriores. Hoy va a ser uno de nuestros secretos de Asturias más históricos. En 1944, con motivo del bicentenario del nacimiento de Jovellanos, el Ayuntamiento de Gijón adquiere parte de este edificio y en 1971 lo abre como museo. Hoy vamos a servirnos de la presencia de una de las personas que más sabe de este museo. Es su conservador, Saturnino Noval. ¿Qué tal, Saturnino? Buenos días, bienvenidos al Museo días. Casa Natal de Jovellanos. Un placer. Encantados de recibiros. Gracias. Pasar. Saturnino, yo estoy especialmente emocionada porque estamos entrando en el claustro bajo, ¿no? En el atrio de la casa natal de Jovellanos. Efectivamente, aquí nació el prócer y pasamos directamente al patio abierto, que es el centro neurálgico de la casa. Imagínate el ambiente por aquí, verle salir con sus casacas y sus Claro. zapatos de villa. Y estamos rodeados de una colección espectacular de obras de arte desde el 19 hasta el 21, ¿no es así? Claro, porque el museo, desde que se abrió en 1971, conserva la colección artística municipal, las obras de arte que pertenecen al Ayuntamiento de Gijón. De eso hablaremos en otro momento, porque hoy me muero por ver cosas y detalles, muebles, cuadros, legado de don Gaspar. Vamos a ello. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar ya en la sala Jovellanos, una de ellas, aunque a mí me llama mucho la atención esta puerta, Saturnino, que puede ser... porque ahora estamos ya en la zona de la torre de origen del siglo XIV. Efectivamente, en la parte más antigua de la casa y justamente las habitaciones que ocupó Jovellanos, desde las que escribió muchas de sus obras. Vamos a saludar a don Gaspar Melchor. ¿Es verdad lo de Baltasar, porque nació en el día 5 de enero? Sí, claro, entonces le pusieron todos los nombres de los Reyes Magos. ¿Así era él antes de fallecer? Bueno, sí, porque este es uno de los últimos retratos, el último retrato que se le hizo en vida. Esta es una fundición de la fábrica de armas de Trubia. Fallece en 1811 y 114 años después se hacen unas fotos por parte de Ruth Anderson, que es una gran fotógrafa becada por la National Society, ¿no es así? Sí, la Spanish Society, Eso es. Fotógrafa y antropóloga, y curiosamente no hace muchos años aparecieron esas fotos donde se reproduce cómo estaban. Fíjate cómo estaban las habitaciones en 1925 y entonces pudimos aquí, muchas de estas piezas se conservan y otras muchas desgraciadamente no, pero bueno, coinciden justamente estos dos espacios que ahora dedicamos a Jovellanos. Pues Saturnino, en estas dos salas vamos a ver algunos de los detalles que ocupaban la casa de Gaspar Melchor de Jovellanos, como por ejemplo estos dos vargueños espectaculares. Es muy interesante ver, ¿no?, la visión, porque este cuadro se lo regala Mariano Ramón Sánchez y lo coloca aquí en su casa. Muy gracioso ver lo que es la iglesia de San Pedro. La antigua iglesia de San Pedro, sí, digamos que es una de las visiones o la visión más antigua que conocemos de Gijón, tal como está. Se ve perfectamente el Palacio Valdés, la Torre de los Jovellanos, al fondo se ve la casa de Jovellanos y este cuadro lo tenía Jovellanos encima
encima de la chimenea. Qué gracioso. Y los mariscadores estarían recogiendo ericios. Ocle, no lo sabemos. Ocle. Ocle, sí. Ocle. No lo sabemos. Espectaculares. Otro de los vargueños de la casa, Sí. sobre el que escribiría Jovellanos seguramente. Con detalles en hueso, en hueso, sí, en Taracea, un vargueño exquisito. Y aquí le tenemos. Pues Ignacio Suárez Llanos, un gran retratista gijonés de la crème, le retrata, como no, le hace un retrato de cuerpo entero regio en su hábitat, en su lugar de trabajo. Efectivamente, es un encargo del ayuntamiento y entonces le hace este gran retrato, ¿no? Donde aparece Jovellanos en pie y rodeado de todo de sus escritos, sus documentos, agraria, su escritorio, sí. Hay una imagen alusiva a la sabiduría, la diosa Minerva. Y los planos de ese Real Instituto de Mineralogía, como buen impulsor del carbón y las comunicaciones. Exactamente, están aludidos ahí sobre la mesa y en los que él apoya su mano, ¿no? Señalando. La vestimenta es magnífica, con esa casaca, con esa botonadura, esa cenefa en dorado, bordado en oro, el chaleco espectacular, ¿no? Claro, ese aspecto. Hay que recordar que era fue ministro durante breve tiempo, pero bueno, va con el traje adecuado. Bueno, otra de las obras espléndidas que tenéis aquí es este retrato. El artista, el pintor es Sir Thomas Lawrence, pero él es un hermano del duque de Wellington. Exacto, Sir Richard Coley, que conoció a Jovellanos seguramente cuando Jovellanos estuvo en Sevilla como juez allí en Sevilla, en la audiencia. Dijo de él que era un hombre culto y refinado. Este señor dijo de Jovellanos. Efectivamente, sí. Y bueno, el cuadro está aquí como forma parte del legado Lledó Suárez, o sea, no pertenecía a la colección de Jovellanos, pero al ser un contemporáneo de Jovellanos, pues, y ser un magnífico retrato, una magnífica obra de arte, pues creemos que aquí dignifica este espacio. Pues por lo menos mencionarla a doña Josefa Jovellanos, su hermana. Una querida hermana de Jovellanos, también muy importante para la ciudad de Gijón. Que está vigilando parte de la documentación de su hermano. Saturnino, estamos delante de una escultura, pues esa tendencia que había en aquella época, llamada muñequismo, ¿no? De hacer las imágenes de personajes, por cierto, encargada por él mismo, ¿no es así? Y el autor es Cristóbal Ramos, un sevillano. Sí, la encargó cuando estaba en Sevilla, fue una época muy feliz para Jovellanos en Sevilla como alcalde del crimen, digamos juez, como un juez de lo penal, y es una pieza muy original, se conservan pocos retratos de estas características. Aparece Jovellanos con su toga y... Era jovencísimo, tenía 26 años, y luego es muy divertido ver ese detalle, no es peluca, es su propio cabello, pero le han rizado las puntas para evitar ponerse la peluca. Sí, ya cuando hablaban de las crónicas de la época, hablaban de Jovellanos, que era una persona que cuidaba mucho su aspecto, ¿no? Y precisamente para no usar peluca, para ahorrar gastos y demás, lucía su propio pelo. Los zapatos muy conseguidos, con la famosa hebilla muy de la época, y en el respaldo, pues esa especie de cartela que indica que el propio Jovellanos la encargó. Ese fue un descubrimiento precisamente porque cuando se restauró la obra estaba oculta por pintura la inscripción y fue un descubrimiento y nos dio el pie para... Y es que hoy es nuestro secreto prestoso lo que nos está contando Saturnino. Que Saturnino, es un placer estar contigo y me emociona especialmente poder estar, pues eso, en las estancias donde don Gaspar vivió parte de su vida brillante, porque luego tuvo unos episodios de maltrato y el pobre estuvo encarcelado, fue injustamente tratado y acabó sus días no con el brillo y los honores que merecía, ¿no? Pero bueno, mientras tanto y no, perteneció a varias cosas. Una de ellas, la Orden de Alcántara. La Orden de Alcántara. Era importante en aquella época ser nombrado caballero de una de las órdenes que había en España, en nuestro país, y él fue en concreto de la Orden de Alcántara, que aparece aquí el símbolo en la capa. Cuando es nombrado se le impone la capa, que es la que se conserva y que observamos en el museo, con ese bordado a la espalda, con la cruz de característica. Pues estamos delante de un magnífico retrato, una magnífica obra de Magdalena Penitente. Es obra de un pintor
discípulo de Juan Carreño de Miranda, avilesino y discípulo a su vez de Velázquez. ¿Y este pintor era? Francisco Ruiz de la Iglesia. Pertenecía a la escuela madrileña, del barroco madrileño, y era una escuela y una pintura que le interesaba mucho a Jovellanos, que adquirió este cuadro. Y que está aquí porque... gracias a un legado de Alberto Paqué, que fue, con ese legado se inauguró, digamos, el museo, y tenemos, gracias a ese legado, tenemos obras importantísimas como esta. Alberto Paqué, de la Maison Paqué, que está aquí al lado. Efectivamente, sí, ese Alberto. Saturnino, realmente no estamos hablando de la historia de Jovellanos, porque bueno, para eso pues hay muchos libros, legados. Hoy estamos centrándonos en la casa natal para que la gente venga, que es gratis, ¿verdad? Claro. Al Museo Casa Natal de Jovellanos, que es sí. una maravilla, es precioso. Y sí que me interesaría acabar nuestro programa de hoy hablando de su final, porque estamos aquí ante la cama, una cama de campaña, por cierto, que encarga allí en Mallorca, ¿no?, a un gran ebanista, en ese último tramo de Jovellanos, ¿no? Trae esta cama de Mallorca, sí, es una pieza de campaña, es totalmente desmontable y bueno, está aquí puesta realmente como un mueble, ¿no? Uno de los muebles que pertenecía a Jovellanos. No somos conscientes de que se utilizara aquí precisamente porque era una cama para trasladar, ¿no? Claro. Es muy interesante el detalle que nos has aportado, y es que como secreto prestoso les diremos y os diremos que es el somier original. Sí, todos los especialistas en mobiliario y mobiliario de esta época nos dicen que es bastante raro que se conserve el somier, que en este caso sí que se conserva. Una joya junto con esta especie de copete, de cabecero, con esa vista romántica, de tarracea. Era precisamente a Jovellanos, un hombre con tantas curiosidades, un hombre curioso, le interesó mucho la ebanistería que se estaba haciendo en ese momento cuando estuvo preso en Mallorca, primero en Valdemos y luego en Belver, y un hombre eso, con tantos intereses y tanta curiosidad, pues le interesó mucho y encargó esta cama. Bueno, estoy fascinada, Saturnino, con esta pieza espectacular, súper bien conservada, ¿no?, de San José con el Niño, de Luis Fernández de la Vega, ni más ni menos. Un escultor que estudió Jovellanos, por el que se interesó, que era de aquí de Gijón, de Llantones, de las afueras de Gijón. ¿Cómo sois en Gijón? Sí. Hay un dicho aquí en Gijón que dice: Gijón le debe a Dios el mar y el resto a Jovellanos. Saturnino, ¿lo habías escuchado alguna vez? Sí, lo había escuchado y tiene mucho de razón ese dicho. A nosotros nos ha encantado Secretos de Asturias del canal Prestoso haber estado acompañados por ti, conservador de este museo, y qué suerte tienes de estar trabajando entre todas estas piezas llenas de historia. Muchas gracias, Regina. Gracias. Nosotros ya sabéis, nos vemos el martes con más Secretos de Asturias.